Muy buenas noches. ¿Cómo les acabo de ir? ¿Sí? Bueno, gloria a Dios, sí, se siente ganas, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Bendito sea Dios. Bueno, quiero invitarles hoy que pues se ha tenido el ánimo en atención a lo que pues la tradición nos ha regalado, ¿no? El Día del Hombre, el Día de la Mujer, bueno, el Día de San José, ¿qué es? El Día de San José. Una vez me encontré un meme, el Día del Carpintero. Dios santo, ay Dios mío. Tengo unos genios aquí, tenemos. Bueno, eh, hace unos días por ahí aparecían esos memes chistosos, ¿no? Que salen a veces. Y entonces una niña le pregunta a la mamá, mami, ¿los hombres fieles sí existen? Y la mamá le contesta, claro, viven en Cali. Gloria a Dios, no, pero ¿por qué? ¿Cómo así que sobre todo? Por Dios. No nos dan nada de crédito, nada de crédito. Bueno, quiero invitarles para que vayamos a 1 Corintios 11, donde el apóstol está haciendo unos correctivos prácticamente del capítulo 7. Ha venido respondiendo algunas preguntas, algunas inquietudes que ha tenido la iglesia. Pues no sé si cabe recordar, ¿no? Que la iglesia de Corinto fue una iglesia bastante, digamos, problemática, conflictiva, difícil. Pues era una iglesia que de pronto, como consecuencia de la prosperidad y de una economía muy boyante que había en esta ciudad, pues eso generaba también muchos desafueros, mucho desenfreno, mucho libertinaje, mucha laxitud, y esto pues se reflejaba en la vida de quién, de sus ciudadanos, porque usted sabe que una cosa que se genera una y otra vez es que ciertas actividades que se vuelven recurrentes se convierten en costumbres. Y algunas costumbres a veces por muy incómodas y por muy nocivas que sean, a veces terminan volviéndose paisaje. Entonces, no era la excepción que pasaba con la iglesia de Corinto. Tenían una economía muy boyante como consecuencia de que ellos están en una península que llaman la península de Acaya. Por eso cuando usted de pronto escuche que Pablo se refiere a los de Acaya, se está refiriendo a los de Corinto. Y había un estrecho entre esa península y una isla que había al frente que pertenecía también pues, a todo lo que era el perímetro, la jurisdicción de los corintios, y ellos ahí habían desarrollado lo que se llama un canal seco. ¿Por qué? Porque resulta que rodear esa ciudad, cuando la gente quería salir y irse a mar abierto, rodear esa ciudad era bastante complicado, porque usted sabe, mire, lo mismo que pasa con el famoso estrecho de Magallanes, donde el mar tiende a estrecharse, se vuelve más complicada la navegación, porque usted imagina esos volúmenes de agua tratando de pasar por estrechos. Entonces, a consecuencia de esto, la gente prefería pagar para pasar de un lado a otro de la isla y quedar de una vez ya mar abierto a este canal seco. Y era un canal que se movía, pues ya estaba ya la creatividad, ¿no? La ingeniería de la época, donde mientras un barco era arrastrado hacia adentro, el otro también estaba siendo arrastrado hacia el mar abierto. Entonces, este canal seco, obviamente, esto generaba pues, unas grandes ganancias y pues donde había demasiado, donde abunda el dinero, usted sabe pues que llega la economía y como llegan pues los buenos negocios, también llegan todos los demás negocios que no son tan buenos, pero que suelen llegar. Entonces esto generaba pues que los corintios estuvieran realmente como ubicados, ¿no? No en una situación muy cómoda, y ello de todos modos conllevó pues que la iglesia fuera un poco conflictiva, ¿no? Problemática. Mira que no tanto por lo que era su naturaleza, porque finalmente, de hecho, en 1 Corintios 5, ¿qué dice Pablo?
cuando él habla acerca de tener cuidado, ¿cierto? De cuidarnos de las personas que pueden ser una mala influencia. Mira que él no tanto habla de quién, no habla de los inconversos, habla de quién, de los que siendo conversos se comportan como inconversos. Dice, eso es una mala influencia. No tanto el inconverso, porque el inconverso no sabe que qué, pues que si no tiene a Cristo, ¿cómo le va a pedir uno que comporte como si tuviera a Cristo? Si a veces los que tienen a Cristo se comportan como si no tuvieran a Cristo. Entonces, Pablo por eso dice, yo no les estoy diciendo que no se metan con estos fulanos que no conocen de Dios, sino con los que conociendo de Dios viven como si no conocieran de Él. Entonces, no era tanto de pronto por su vida libertina o disipada, ¿no? Que era problemática, sino, imagínense el detalle, porque algunos líderes, y en este caso, me disculparán pues, pero es la realidad del texto y de la escritura y de la carta, en este caso eran líderes femeninas, se habían tomado en cierta medida un empoderamiento de esta iglesia o un liderazgo y presumían que estaban en un nivel de espiritualidad por encima de los demás. Y esto pues generó no dificultades fáciles para, bueno, una dificultad siempre es complicada, ¿no? No situaciones fáciles para Pablo, que tuvo que estar continuamente recurriendo a responder a las necesidades que se daban frente a esta situación. Por eso cuando llegamos al capítulo 11, dentro de algunas situaciones que se estaban dando, era que pues por alguna situación se había invertido, ¿no?, el orden que Dios había establecido. Y por eso vamos, dice en el capítulo 11, versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esos dos últimos versículos es los que quiero tratar, porque es la claridad donde Pablo está dejando constancia de que los hombres, dada el orden que Dios ha establecido, de darle en cierto sentido un liderazgo al hombre en la vida y en la relación conyugal, pues primero no estaban asumiendo esa tarea y no estaban asumiendo ese rol. Segundo, hay que recordar, ¿no?, que cuando en este caso, y es lo que se va a hacer ahí, la claridad que está haciendo aquí Pablo al final en el versículo 11 y en el versículo 12, es que este orden que Dios ha establecido, ojo, no es porque por naturaleza hay una prelación entre un género y el otro, para nada. Y eso es lo que él va y está aclarando aquí. Aquí el asunto es que quien tenía que asumir la tarea no la estaba asumiendo y estaba más bien dando lugar y dejando, acomodándose como solemos hacer los hombres, ¿sí? Que es acomodarnos. Y entonces uno dice, no, es que ella es más competente, ella es más capaz, ella tiene más disposición, porque sencillamente uno no quiere asumir, ¿qué?, el compromiso. Y entonces este orden se estaba invirtiendo. Ahora, cuando se dice que el hombre es cabeza de la mujer, o que en cierto sentido es autoridad o es líder sobre ella, mira que hay que traer a relación y no confundirnos, porque como dice alguien, mire, el problema es que usted sabe que cuando usted ya tiene una posición en Dios, cuando usted dice dice Colosenses 1:13, que nosotros hemos sido trasladados, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quién puede revocar eso? Nadie. Pero como el enemigo no lo puede revocar, ¿qué puede hacer y qué es lo que hace usualmente el enemigo con la iglesia? Confundirla, engañarla.
y sobre todo traer malas interpretaciones de la Biblia. Y eso sí es más peligroso que, ¿qué diríamos? Que un chocolate crudo, que la bofetada de un enano, y ni digamos pues la del tobogán, ¿no? Que es una puntilla en un tobogán. Bueno, es muy peligroso, definitivamente, es muy peligroso el tema de una mala interpretación, y aquí viene el tema de lo que está, el correctivo que está haciendo en estos dos últimos versos Pablo. Por eso, ¿por qué? Nosotros tenemos que ir a Juan 13 y recordar que quien es líder está llamado a ¿qué? Ahí viene el error. Y mire que ahí donde viene la mala interpretación, correcto. ¿Qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Que él, entre él y ellos, ¿quiénes estaban a la mesa y quién les servía? Increíble. ¿Y quién era Jesús? Era Dios y era hombre. Era el Cristo, era el Dios encarnado. 100% hombre, 100% Dios. Y dice que se quitó, en Juan 13, se quitó su manto, se ciñó una toalla, y ¿qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. Porque el que es autoridad tiene un llamado irrevocable. ¿Cuál? Servir. Entonces, cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Está llamado a servir a esa cónyuge, a esa dama, a esa ayuda idónea. Pero mire usted cómo lamentablemente las malas interpretaciones en que han terminado incurriendo, que socialmente se ha degenerado el concepto y ha terminado en extremos como el machismo y el feminismo. Ninguno de los dos tiene una apreciación precisa realmente de lo que Dios ha establecido. Dios no lo ha establecido por capricho, por eso mire, aquí lo dice claramente. Dice, quiero que sepáis, versículo 3, que Cristo es cabeza de todo varón. ¿Quién es cabeza de todo varón? Entonces, mire ahí donde empieza el principio. Luego, ¿el varón es cabeza de quién? ¿Y Dios? Mire, de hecho, el Señor Jesús, en uno de sus oficios, como se interpreta y se estudia, cuando se habla de 3 oficios específicos que traía y que estaba llamado a desempeñar como un ungido, como el Cristo, el Señor Jesucristo, era el de rey. Porque venía ¿qué? A restaurar la autoridad que el hombre perdió en el capítulo 3 de Génesis, en la famosa historia de la caída. El hombre entregó una autoridad que Dios le había concedido. Y Jesucristo vino ¿qué? A recuperarla, vino a restaurarla. Porque mire que ese paso inocente o ese paso ingenuo, por decir así, pero que a la final fue realmente una actitud insolente, porque Dios ¿qué le había dicho al hombre y a la mujer? Que no lo hicieran. Y cuando uno hace lo que le dicen que no lo hace, que no es tan inocente, es más insolente, es más soberbio y es más altivo. Y finalmente dieron ese paso, y ese paso terminó no simplemente con lo que ellos vivieron ahí puntualmente, sino con las consecuencias que tuvieron que arrastrar posteriormente. ¿Qué acontece después de ese paso indebido? Que son expulsados. Y ahí, a partir de ahí, el hombre empieza a perder ¿qué? Mire que desde el mismo momento, no sabemos cuánto tiempo pasó entre dar el paso equivocado y que Dios se presente al hombre y el hombre ya no lo reconozca. El conocimiento del hombre frente a Dios se perdió. Empezó a dañarse, empezó en detrimento, empezó a inhibirse. Imagínate que si usted revisa del capítulo 3 hacia atrás, o sea, el 2 y el 1, cuando Dios viene, ubica al hombre, lo pone en Edén, le da autoridad, lo hace, lo crea, imagen y semejanza, ¿había alguna diferencia entre ellos? No. ¿Había algún temor del hombre frente a Dios? ¿Había alguna vergüenza frente a su condición? ¿Había algún miedo? No. Pero mira que después del capítulo, mira que lo primero que empieza a dibujarse es nuestro conocimiento acerca del Creador. Por eso decía Feuerbach, un famoso filósofo, que cuando el hombre cayó, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero cuando el hombre cayó, ¿qué empezó a hacer el hombre? Empezó a hacer a Dios a su imagen y semejanza. Y es la tendencia. Usted ve las divinidades mitológicas, históricas y antropológicamente, y las culturas, y usted ve que las divinidades tienden a parecerse ¿quién? A quienes las han creado.
Cada hombre empezó a crear su propio Dios. Y usted la historia de la mitología griega y la mitología romana, todos estos personajes de la inventiva, ¿qué características tienen? Las características del pueblo y de la cultura que los creó. Entonces, lo primero que se daña es eso, y luego como consecuencia, ¿qué viene? Pues que viene la inestabilidad dentro de la creación. Y en el capítulo 4 inmediatamente, ¿qué acontece? Algo terrible. Imagínense que entre Dios y el hombre solo había ¿qué? Una relación perfecta. ¿Y qué pasa en el capítulo 4? Lo primero que al dañarse la relación vertical, inmediatamente se daña la relación horizontal. El hombre y la mujer se avergüenzan el uno del otro, y en el capítulo 4 ya viene lo peor. Hay un fratricidio. Caín mata a su propio hermano. Y de ahí para allá dice en el capítulo 6 que acontece, que llega de tal manera a corromperse la humanidad, que dice en el 6:6 de Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque su corazón solo estaba inclinado ¿qué? Al mal. Entonces mire el daño tan desastroso que generó eso. Entonces, ¿por qué estoy yendo hasta allá, hasta el origen? Porque cuando el río está envenenado, uno no tiene que ir a buscar la causa donde desemboca, sino donde nace. Y ahí nació todo este problema intercultural que traemos hoy socialmente, toda esta inestabilidad que traemos, toda esta mala interpretación que traemos y este mal proceder y este mal funcionar de algo que Dios ordenó desde el principio. ¿Cuál era la idea? Pues que nos sujetáramos. El hombre sujeto a Cristo, Cristo sujeto a Dios, la mujer sujeta al hombre. Ojo, no que el hombre sujeta a la mujer. Eso no es lo que dice la Biblia. Ni dice que el hombre somete a la mujer. Tampoco es lo que dice la Biblia. Ni tampoco dice que Cristo somete al hombre. Dice que el hombre ¿qué? Se somete a Cristo. Y Cristo se somete a Dios. Es un orden. Y este orden, por eso hoy quiero traer unas premisas cuando está hablando aquí el apóstol, en el versículo 11 y 12, cómo él viene y finalmente aclara demostrando que ¿qué? No es un asunto ni es un tema de superioridad ni del uno ni del otro. Ustedes saben que hoy en día hemos visto primer ministro, damas, intelectuales, científicas, extremadamente competentes, y muchas veces el cónyuge que participa con uno, la ayuda de uno tiene como varón que reconocer que lo supera a uno. Y eso no es para uno sentirse humillado, son competencias naturales que Dios le ha dado. Hay gente que tiene la chispa desde que nacen, tiene la chispa por encima de uno. Uno no tiene por qué ponerse a pelear con ese cónyuge. Uno tiene que darle gracias a Dios por el cónyuge que uno tiene al lado, por esa capacidad, por esas competencias, por esas habilidades. Y decirle gracias, Señor, porque esa persona me mantiene a mí al tanto, me desafía, me acompaña, me ayuda, me apoya, me enriquece. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos que hacer el uno frente al otro. Por eso vamos a revisar entonces unos puntos sobre este tema. Y es bueno, lo primero que decíamos es que como el enemigo ya no puede, obviamente, robar la posición que usted tiene en Cristo, ¿qué va a hacer usualmente? Engañarnos. Y en este caso especialmente, ¿qué va a hacer? Engañarnos a causa de ¿qué? De una mala interpretación de la palabra. Entonces, aquí lo que queremos aclarar hoy es que hay un orden que Dios ha establecido y ese orden no está dado para que nadie abuse del orden establecido. Al contrario, la idea es que nosotros entendamos que estamos llamados a una interdependencia y a una mutua y recíproca sumisión. Efesios 5:21, ¿qué dice? Someteos los unos a los otros. Y empieza con el hogar, empieza con los padres y con los hijos y llega ¿a dónde? A las relaciones laborales. El principio de sumisión es un principio universal y de hecho no es accidental. ¿Por qué lo trae Pablo ahí a relación en Efesios y lo trae a relación en Colosenses? Es un principio establecido ¿por quién? Por Dios mismo. No es un principio que apareció de la nada. Entonces, la autoridad del hombre sobre la mujer no es una autoridad, es una autoridad delegada y derivada, dada por Dios con el fin de que se use con el propósito de Dios y a la manera de Dios. ¿Y a qué llamó Dios a quien es autoridad y a quien lidera? A servir. ¿Qué le dijo él a sus discípulos? Cuando resulta que los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, empezaron a cuchichearle al Señor y fueron y llamaron a la mamá. Y la mamá fue y habló con Jesús. Miren que esas cosas que uno ve hoy en día se veían cuando, hace mucho tiempo. Pero alguien una vez decía, si la dama tuvo tales alcances, decía, pobre don Zebedeo. Entonces, mire que ella fue y habló con Jesús y que le dijo, mire, Señor, yo creo que cuando usted esté en la gloria,
mi hijo, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. No pidió nada la niña. Ah, golosa, ¿no? Ah, no, nada. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No, no es así. Mío no es darlo. Y dice que aún entre ellos estaban compitiendo quién entonces, si el Señor faltaba o después del Señor, quién era autoridad. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Ustedes quieren saber quién es autoridad? El que sirve a los demás. La autoridad en Jesucristo, la autoridad en el cristianismo, la autoridad en, digámoslo, en el programa divino es servicio. Por eso en Juan 13:15, ¿qué dijo el Señor? Porque ejemplo os he dado. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Nosotros estamos como cónyuges llamados a servir a nuestro cónyuge, porque eso es lo que realmente es el llamado a la autoridad. Mire cómo aún algo muy interesante que le llama a uno la atención es ver lo que es el fenómeno o lo que es el cuerpo humano y lo que es la cabeza y el resto del cuerpo. Mire que, bueno, aquí menos mal que está la médica, ¿no? Mire que contaba en un programa que hay allí en las plataformas, me gustó muchísimo, el famoso dolor fantasma que sufren algunas personas en miembros que han sido mutilados. Una mano, una pierna que se han perdido, ellos siguen sufriendo de algo que llaman un dolor fantasma. Primero, pues me llamaba la atención descubrir un detalle que yo no sabía. Obvio, muchos dicen, ah, sí, eso hace, pues yo no lo sabía. El corazón y el colon tienen neuronas. Y dos, que ese dolor finalmente han venido algunos a concluir que es porque la cabeza no renuncia a ese miembro que se perdió. ¿Qué significa? Ella siempre sigue mandando órdenes y siempre sigue ¿qué? A disposición ¿para qué? Para servirlo. Esa es la consecuencia de ese dolor. ¿Qué es lo que hace la cabeza con todo el cuerpo? Servirlo. Ahí está la función. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Entonces, mire, si uno es cabeza, ojo, no es porque uno está llamado a subyugar o a someter a nadie. Tienes que asumir las responsabilidades. ¿Cuál? Llamado a servir. ¿Y a servir por cuánto tiempo? Aprendamos del cerebro. Siempre. Siempre. Mientras Dios nos dé la oportunidad, servir. Siempre. Ese es un punto muy importante que tenemos que resaltar. Y en segundo, el hombre como criatura no tiene ninguna superioridad innata, ya lo hemos dicho, sobre la dama, y no tiene ningún derecho a utilizar esa autoridad de forma tiránica ni egoísta. El machismo del hombre es tan poco bíblico como el feminismo. Ambos son, lamentablemente, una perversión del plan de Dios. Y lo triste es que a veces, a través de una mala interpretación bíblica, en la iglesia se puede torcer este principio. Y entonces hay un abuso, hay un desuso, hay un maltrato. ¿Y qué le dicen? Madre, recuerde, ¿no? Que pues, estamos y no, pues él es la cabeza y hay que sujetarnos. ¿Y qué dice la Biblia? Le dicen, no, entonces la persona, no, sí, pero por Dios, ¿qué es lo que está diciendo la premisa? Por eso Pablo, ¿qué está diciendo? Versículo 11, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, los hombres no se multiplican por medio de un varón, se multiplican por medio de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ojo, que no hay una superioridad innata. Al contrario, hay ¿qué? Una complementación. Y tristemente, por eso decimos, a veces las malas interpretaciones generan malas prácticas y a veces se llevan a abusos. Y estos abusos, pues obviamente, dañan el corazón, dañan las relaciones y no son testimonio ni para la iglesia ni para quienes conocen, porque deberíamos de ser, ¿qué? Luz. Pero si la gente ve que yo maltrato a mi cónyuge, que yo atropello a mi cónyuge, que yo abuso de mi cónyuge, como cuenta el famoso Spurgeon, ¿cierto? Habla de un hombre que era un gran predicador, pero pésimo cónyuge. Y entonces, cada vez que ese hombre estaba esperando para subir a la tarima a predicar, la esposa decía, y rogaba y le decía a algunos, clamemos que ese hombre no se suba ya, por Dios. Por favor, que Dios tenga misericordia. Pero cuando ya estaba ahí en la tarima predicando, ¿qué decía ella? Señor, que no se baje para que realmente haga todo lo que él está predicando.
Y a veces puede suceder. Entonces, mire, hay gente que no es ajena a la realidad. Porque, ¿qué dicen los franceses? Un famoso adagio, un famoso dicho que ellos tienen. Los hechos son necios. Usted con la boca está diciendo una cosa, pero los hechos son necios. Los hechos si no son coherentes, ellos van a mostrar lo que es. Si usted está diciendo y usted está haciendo, como decía del Señor Jesús, que era varón poderoso en palabra y en hechos, y así somos nosotros consecuentes, eso se va a ver. Es más, ¿qué dice Jesús en Mateo 5 cuando está hablando de la sal y la luz de la tierra, de nosotros que somos como, dice, para que los hombres vean? Mira, no para que oigan, sino para que los hombres, ¿qué? Vean vuestras buenas obras. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que entendamos que no es un llamado a la opresión. Y mire que esto, tanto que la gente pondera, ¿no? Porque sí, hay cosas resaltables de la cultura griega y romana, pero vaya a ver usted el concepto que tenían de la mujer en esas culturas. Hay gente que se desgarra y se corta las venas por esa cultura, y ponderan y de hecho desestiman el cristianismo. Porque hay que ser pensantes, filósofos, ¿cierto? Las grandes disquisiciones, los grandes argumentos, la lógica. Pero ¿qué lugar le dan a la mujer? Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos que no se trata tanto de esa famosa disquisición, sino realmente a la hora de los hechos que se hacía. Eran esclavas, simplemente eran propiedad del esposo, quien a menudo, ¿sabe qué hacía? Compraba y vendía a las esposas a capricho. Entonces, tengamos cuidado porque ese no es el modelo. Tengamos cuidado. Dice que fue principalmente debido a este trato inhumano que pues el machismo tomó tanta fuerza en su momento. Mire, una de las grandes quejas que tiene la cultura inglesa es con el victorianismo. ¿Y saben por qué? Por la mala interpretación que se hizo de la Biblia en el victorianismo, donde prácticamente solo a uno de los miembros se le dio autoridad y al otro se le llamó sencillamente a nada más que a someterse. Y entonces dentro de esta mala interpretación, las grandes quejas que uno ve hoy dentro de esta sociedad vienen como consecuencia de esta mala aplicación. Y no solo por el cónyuge, por los mismos hijos, porque se dio prácticamente algo muy parecido a lo que sucedía en el Imperio Romano con el pater familia. Pater familia era una figura absolutista, donde el padre de familia tenía una autoridad que de hecho podía ultimar un hijo y ninguna ley podía reclamarse. Esa era la autoridad que tenía el pater. Así, y por eso de hecho es una figura que se estudia y se conoce y que se entiende desde esa perspectiva. Dice que en muchas comunidades judías no era diferente el tema. Mire que usted se acuerda cuando le dicen al Señor Jesús, Señor, ¿es legal que nosotros demos una carta y repudiemos a nuestra esposa? ¿Qué le dijo Jesús? No. Pero ¿cómo así? Si Moisés nos dijo. Sí, pero Moisés no lo dijo porque así sea. Moisés lo dijo es porque el corazón del hombre es un corazón perverso. Y es mejor a veces darle esa libertad que usted prescinda a dejarla expuesta a lo que usted pueda hacer con esa persona. ¿Sí? Entonces, mira que el detalle no era lo que se iba a hacer, sino que el detalle donde Jesús dice las incidencias que pueden pasar si finalmente no se daba esa libertad. Pero el problema estaba ¿en dónde? En el corazón del ser humano. Por eso que dice Jeremías 17:9 acerca del ser humano. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Sabe qué significa la palabra perverso? Usted conoce los tirabuzones, ¿no? Tirabuzón que se enrosca para sacar los corchos de vino. Ese gancho que está así. La palabra perverso significa así es el corazón del hombre, retorcido. Y usted va a ver que es verdad. Y hoy socialmente, terrible. Es más, me llama la atención de este tema porque ayer sin querer llegué yo y mi hijo estaba viendo un documental, me dice que algo que sale en las redes que se llama la macho, yo no sé qué, de personajes, nada más escuché 3, 4 cosas y yo veía que mi hijo, sea increíble, la gente cómo sigue a esta gente, diciendo unas incoherencias, cónyuges, chicas que estaban ahí y él hablando de que él podía convivir con otras chicas, pero que ella no se enojaba y que ella no tenía por qué decirle ni reclamarle nada, porque a la final pues ella era la chica de él y él podía hacer lo que él quisiera y que ella
no sentía ningún tipo de enojo frente a eso. Entonces la persona que le están trayendo dice, pero yo la veo incómoda. No, esa es tu perspectiva, pero no, ella no está incómoda. Baileme ese trompo en una uña. Y ¿sabe qué es lo que me dice mi hijo? Lo más triste, esa gente factura millones en las redes porque la gente paga por ver estas incoherencias. Eso es lo que tenemos hoy socialmente. Entonces, ¿usted se imagina quién está pagando por escuchar estas mentiras? Y si las escucha, ¿no será que las compra? Porque él no paga gratis. Puras sandeces, puras sandeces. Y eso es lo que tenemos a nivel social. Y eso va, mire, al principio se dijo, no, pero pues no le pongan tanto problema a eso, no, mire, porque todo, o sea, a llamar las cosas como son, porque hoy en día la sociedad se resiste a que las cosas se llamen como son. Entonces la gente empezó con que llamémoslas de otra manera, que no sea tan dura, que no sea tan agresiva, que no suene tan fuerte, que no suene, y mire ya dónde vamos. Ustedes han visto ahorita esa victimización que hacen con las criaturas, ¿cierto? Cada rato videos de gente maltratando animalitos, botando, tirando gaticos al mar. Y lo triste es que se hacen el video y todos se ríen y a todos les parece chistoso coger un cachorrito de gato y tirarlo al mar a que se ahogue. O sea, ¿a qué estamos asistiendo hoy como sociedad? Si eso es el común denominador. Y eso es o sea, y si hacen eso con una criaturita, de ahí van pasando a dónde. Esa era la disciplina que manejaban los estoicos. Ellos empezaban a endurecer sus emociones, o sea, a secar sus emociones, porque los estoicos, ¿qué concebían? Si tú controlas tus emociones, tú controlas la vida. Entonces ellos empezaban dejando caer un plato, dejando caer un pocillo y que se quebrara, y no sentí nada. Usted sabe que uno siente esa aprensión, ¿no? No, y entonces luego objetos y luego objetos más valiosos y luego ¿qué? Mataban criaturitas y no sentían nada, entonces cada día iban haciéndose más indolentes. Ellos concebían que así lograba uno como hombre ser libre, controlando sus emociones, pero esa no es la manera. Y mire que ahorita en este momento estamos ¿en qué? En eso. Tristemente estamos en eso. Entonces mire que, hablando nuevamente, trayendo lo que le preguntaban al Señor Jesús, mire, había llegado tan bajo el concepto de la vida conyugal dentro de la cultura judía que a una mujer la podían hacer prescindir de su relación conyugal porque no sabía cocinar. A ese punto se había llegado. Por eso el Señor es muy tajante. Lo que Dios unió, no lo pueden separar. Entonces, mire que de hecho hay una canción popular, ¿no? Aquí entre nosotros, de una oración que llegó a acuñar el pueblo judío. El pueblo judío decía, Señor, te doy gracias por no haber nacido esclavo, gentil o mujer. Mire el concepto que tenían de la dama. Y aquí hay una canción que dice que gracias le doy a mi mamá por haber nacido macho, dice. Eso es lo que dice, pero mire lo incoherente de la frase. Gracias le doy ¿a quién? ¿A mi papá? No, a mi mamá. ¿Sí te das cuenta? No al papá, porque uno no es gestado en el papá, es gestado ¿en dónde? En la mamá. Pero, Dios me libre de ser mujer. Qué incoherentes somos, ¿no? Pero bueno, esa era la cultura. Mira que en Cristo todos los creyentes, hombre y mujer, están en el Señor y son iguales para Dios. En la hora del Señor, la mujer es tan importante como el hombre. Nosotros nos sentimos muy bendecidos aquí. Y usted sabe que las mujeres aquí son un gran apoyo, un gran apoyo, una gran bendición para nosotros. Entonces, sus papeles son diferentes, sus funciones, sus relaciones, pero en espiritualidad y en importancia no hay diferencia. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El hombre y la mujer, al contrario, se complementan el uno al otro en cada aspecto de la vida, pero particularmente en la obra del Señor funcionan juntos como equipo, como el equipo ordenado por el Señor. Se sirve del uno al otro. En ese sentido, ¿qué dice Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois
uno en Cristo. Entonces, esta igualdad está apoyada en muchos pasajes bíblicos. Nuestro Señor, por ejemplo, en Lucas 10, ¿a quién elogió Jesús? ¿A Marta o a María? ¿Por qué? Porque ella estaba ahí, ¿qué? Atenta al Señor. Y uno pudiera haber dicho, mira que él había podido haber elogiado, ¿qué? El activismo, pero elogió que fue, ¿qué? La devoción. Es más, ¿qué hizo Marta con Jesús? Le dio cantaleta. ¿Usted no vio lo que dice el texto? Vamos a Lucas 10. Por eso, hombres, sabemos que somos libres. Ya el Señor llevó por nosotros, ya el Señor también vivió esa historia, supo en carne propia lo que era llevar ese efecto. Si lo tienen presente, mira lo que dice. Lucas 10, 38 al 42. Ah, no sabían. Yo, pero ya, gloria a Dios, yo no dice, uy, Señor, gracias que llevaste esa cruz. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, ¿qué le dijo el Señor? ¿Usted no se le parecen esas frases? ¿Algún hombre ha escuchado una frase así parecida? Esa frasecita de que, y es que usted no va a hacer nada. Dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Que él no estaba atento a la realidad, que él no estaba atento a la necesidad. ¿Y qué le contesta? Marta, Marta, afanada y turbada estás, ¿con qué? Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, vemos ahí cómo Jesús a quién elogió, a María. Y la elogió porque estaba ahí a la disposición y atenta. Dice que las mujeres aún, recordemos lo que dice la Biblia, 1 Corintios 12, del 7 al 11, ¿qué dice? ¿Los dones son solo para los hombres? No. Entonces, nosotros no podemos negar el valor que tiene la mujer delante del Señor. Yo sé que pues, hay una tendencia, y vuelvo y digo, todo viene como consecuencia de una mala interpretación, a pensar que el cristianismo es machista, y al contrario, si en algún momento se rompió esa mentira, fue a través de Jesucristo. De hecho, muchas mujeres sirvieron en el ministerio de Jesús. Entonces, mire que desde el principio de la historia del pueblo judío, la mujer ha desempeñado un papel vital en la obra y el ministerio de Dios. De hecho, Dios levantó mujeres en momentos decisivos cuando ¿qué? Los hombres no se decidieron. Recordemos Jueces. Obvio que Jueces, ¿por qué se caracterizaban? Por la anarquía. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Levantar una dama. ¿Por qué? No salió ningún muchacho. Los muchachos no salieron. Entonces, ¿a quién acudió el Señor? A las peladas. No, mentira, a las damas. Correcto, a las damas. En el Salmo 68, 11, dice que el Señor habla de grandes multitudes de las que llevan buenas nuevas. Y esto tiene que ver con que hombres y mujeres, no dice hombres, multitudes de hombres, sino que multitudes que llevarán las buenas nuevas. Ahí van hombres y mujeres. Recordemos que después de la ascensión del Señor, dice que se reunieron más o menos 120 creyentes, dice Hechos 2, y ahí en medio de esos creyentes, ¿qué habían? ¿Solo hombres? No, ahí habían damas también. Y ahí fue donde descendió el Espíritu Santo para dar inicio, ¿qué? A la iglesia. Ahí estaban en el aposento. Hechos 1, 12 al 15. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quién? Con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién? Con sus hermanos. Entonces, ahí vemos que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? 120. Ahí habían también, ¿qué? Mujeres. Entonces, tenemos que ir rompiendo esos paradigmas de esa mala actitud y esa mala interpretación. Mira que, de hecho, en Romanos 16, el último capítulo, Pablo, si vamos a Romanos 16, envía diferentes saludos y me llama la atención. Miren, ¿de quién está hablando en 1 Corintios, que es el texto que estamos tratando? Pablo. ¿Y a quién está saludando Pablo entre los romanos? A mujeres. Mujeres que están, ¿qué? Dedicadas al ministerio. Dice el 1, Romanos 16, os recomiendo además a nuestra hermana, ¿qué? Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de ¿qué? En Cencrea. Que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. ¿Por qué? Ella ha ayudado a muchos. ¿Y a quién? A mí mismo me ha sido útil. Y en 1 Corintios también, correcto. Priscila, Aquila, ¿se acuerda qué hicieron? Cuando ellos conocen a Apolos, que era un hombre, parece que muy elocuente, pues era procedente de Alejandría, donde la oratoria, pues creo que tuvo uno de los niveles más altos. Y dice que este Apolos era un hombre muy persuasivo, muy fogoso cuando hablaba, obvio, yo creo que era oratoria. Pero no tenía precisión en el evangelio. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? O sea, varón, este matrimonio, lo llamaron aparte, le hicieron las precisiones de rigor, pero pues alabo también y reconozco la sencillez de Apolos, ¿de qué? De acatar lo que le estaban enseñando. Y dice que fue luego enviado a Corinto y fue muy útil en el ministerio. ¿Por qué? Era un hombre muy competente a la hora de ministrar. Entonces, entre muchas buenas obras, pues Fibi había ministrado aún a quién, al apóstol Pablo. María, la madre de Juan Marcos, Hechos 12:12. ¿Se acuerdan quién es Juan Marcos? El sobrino de Pablo. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué estaba haciendo la gente ahí en ese hogar? Reunidos orando, había una iglesia y estaban ahí reunidos orando. Y en Hechos 16:40, mira qué hizo el Espíritu Santo para iniciar el ministerio en Filipo. Recordemos que de hecho, antes de que Pablo llegara a Filipo, él tuvo una visión. Y el Espíritu Santo, ¿Pablo para dónde iba? Para Asia. 2 veces intentó ir a Asia. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Allá no es. Y finalmente le dio ¿a dónde? A Filipo. Y cuando llega a Filipo, ¿quién es la primera persona que se convierte? Una dama. Increíble. De hecho, miremos desde el 16:14 antes de llegar al 40. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Por qué? Porque Pablo salió, cuando llegaron a Filipo, él dijo, bueno, ¿dónde compartimos? Y él vio que había un lugar donde la gente se reunía a orar. Y entonces él fue a ese lugar y empezó a compartir. Y dice que el Señor abrió el corazón ¿de quién? De Lidia. ¿Para qué? Para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Y finalmente, ¿cómo concluyó ella? Ella les prácticamente, ¿qué les dijo? Si ustedes realmente me aprecian y si ustedes realmente me quieren y si ustedes realmente pues son del Señor y creen que yo me convertí, yo quiero que ustedes vayan a... Bueno, lo llevó a la casa y pues, todo lo que se dio. Y luego dice en el 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que ellos terminaron en la cárcel ¿con quién? Con Silas. Y que ahí en el 31, ¿quién terminó convirtiéndose? El carcelero. Y cuando el carcelero se convirtió, lo llevó a la casa. Y luego, ¿quiénes se convirtieron? La familia. Tremendo, ¿no? Y entonces, en todo esto, ¿quiénes son personajes que están participando allí? Las damas. Cuando Apolos, les decíamos en Hechos 18:24-26, fue y compartió qué hizo Aquila y Priscila. Lo llamaron aparte y le ministraron y le dijeron qué era lo que tenía realmente, qué le faltaba por entender. Pero ¿quiénes estaban ministrando? Pues Aquila con su esposa.
con Priscila. Entonces, en muchos momentos y lugares, las mujeres fieles han mantenido viva la iglesia, con poco o con nada, de apoyo de parte de los hombres. Mire, usted revisa normalmente la generalidad de las iglesias y van a ver más que. ¿Y en el mundo qué hay? ¿Más mujeres o hombres? ¿Ah, sí? No, yo digo en el mundo, en el mundo. Ah, mire, increíble. Gloria a Dios, hay cosecha. No, mentira, gloria a Dios. Entonces puede ser una de las razones que haya más mujeres. Pero usted sabe que de hecho hay culturas donde a quienes participan de la vida cultica son los hombres y no las mujeres. Entonces vemos que todo esto es parte de las malas interpretaciones, como lo hemos dicho una y otra vez. Entonces mira que muchos campos misioneros no existirían si no fueran por esas mujeres elegidas de Dios. Una iglesia sin mujeres piadosas no puede ser una iglesia fuerte y eficaz. La autoridad propia del hombre no lo hace independiente de la mujer, ni tampoco la subordinación de la mujer es lo que hace a ella dependiente. Ninguno es independiente del otro, sino que son ¿qué? Mutuamente interdependientes. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer, y la mujer, la primera mujer fue creada del hombre, pero desde aquel momento todo hombre ha sido creado por medio de ¿qué? De una mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el varón nace de la mujer. Pero lo más importante es que todo esto procede de ¿quién? ¿Quién ordenó todo esto así? ¿Quién? Dios. Por eso a quienes hay que mirar cuando algo no se entiende bien, para decirle cómo es que es. ¿A quién es el que hay que mirar? A Dios. No mire su entorno. No mire solo los modelos humanos. Primero que todo, mire quién. A Dios. A Dios es el que hay que mirar porque Él es el que lo ha ordenado. Entonces, hay papeles diferentes, pero no son diferentes en importancia. La mujer es igual al hombre en el mundo, en la iglesia y delante de Dios. Esa es la armonía y equilibrio lleno de gracia y sabiduría de Dios. Papeles diferentes, pero iguales en naturaleza, valor humano, obra y espíritu. ¿Cuál fue el propósito de ambos por parte de Dios? Que reflejaran su gloria. Claro que sí. De hecho, acuérdense que en Filipos 4, habían dos amiguitas que estaban peleando. Dos servidoras que estaban peleando. ¿Se acuerdan en Filipenses 4? Y por eso Pablo de manera encarecida, ¿qué les pide? Por favor, díganle a esas muchachas que no peleen. ¿Quiénes eran? Dice por aquí. Evodia y Síntique. Filipenses 4:2, ruego a Evodia y Síntique, a ustedes que dicen que no saben qué nombre ponerle a la niña. Entonces, pues obvio que son de ascendencia griega y algunas macedonias, por eso de pronto no, para nosotros no. Que sean de un mismo sentir, porque pues parece que habían situaciones que también se daban, ¿no? Dice que la mujer no está llamada a ser la maestra del hombre. Pero, si usted va realmente a mirar la realidad, la mayoría de los hombres, ¿por quién han sido formados? La mamá. Si usted va y mira la historia, usted pregunte por la historia de de Juan y de Charles Wesley, de Juan y de Carlos Wesley. Pregunte por la historia de ellos. Y la historia de ellos domina el porcentaje más alto, la influencia de su mamá. Todos hablan de Susana de Wesley, que fue quien incidió y quien fue realmente la persona que de alguna manera les influenció de tal forma que llegaron a ser las personas que Dios luego utilizó como les utilizó. Entonces, es un papel muy importante. Mire, de hecho, yo lo digo y lo digo con mucha propiedad, lo digo con mucho respeto también, pero lo digo entendiendo la gracia que Dios me regaló y que yo no entendí en algún momento de mi vida. Y es que pues uno se crió muy humildemente, pero me crié como si fuera rico. ¿Por qué? Porque yo tuve una mamá a disposición 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Con muchas carencias, pero mi mamá siempre estaba ahí. Eso es una gran bendición para uno.
Y hoy en día usted sabe que eso es hoy en día a nosotros nos toca trabajar, salir, porque lo que decíamos hablando hace algunos días, cuando hablaba de que Dios hace la riqueza, nosotros socialmente vivimos en un entorno que, si usted lo compara tiempos atrás, obviamente nada que ver. Eran muchas las carencias, pero hoy en día son muchas las bendiciones, a pesar de que se viven carencias dentro del entorno urbano, que no son pocas, pero de todos modos eran muchas las bendiciones, son muchas hoy las bendiciones que tenemos. Y de hecho, ¿por qué trabaja el hombre y la mujer? Pues porque queremos casa, porque queremos no pagarle cualquier estudio. Bueno, listo, que hay colegios que Dios nos permite, el Estado nos ayuda y nos asiste, pero uno ¿qué dice? No, pero que como hay inconveniente, entonces uno ¿qué busca? Pagar privados. Ah, pero entonces uno paga privados ¿y cuánto vale ese? No, y aquí me le dan este plus y este otro plus, ¿y qué hace? Y la gente se da la pela y toca trabajar para pagar esos colegios, y esos colegios no valen cualquier cosa. Y luego van a la universidad, y gloria a Dios, sí tenemos grandes instituciones, sí, que el Estado nos brinda, pero muchas veces la gente pues tiene su capacidad, van a pagar obviamente ya unos temas exorbitantes en instituciones, pero si usted tiene y usted quiere, porque usted quiere que su hijo tenga ¿qué? Lo que usted no tuvo. Y lo mejor, entonces por eso nos encontramos en una sociedad donde toca pagar ese precio, y a veces pagando ese precio y darles todas esas cosas, pues a veces dejamos de darle otras cosas que también son muy, muy importantes. Entonces, definitivamente, mire, no desestimemos el valor de la maternidad y el valor de una mujer de ser madre. Mire, ustedes han visto, creo que hay un video que me parece lamentable, pero es una realidad. Una dama que después de ya haber criado a sus hijos siendo profesional, ella simplemente ha criado a sus hijos, sale a buscar trabajo y le preguntan cuál es su experiencia y qué experiencia tiene ella, su casa. Y entonces, ¿qué le dicen? Que pues, eso no vale, eso no cuenta. Pero vale la pena preguntarnos quién realmente ha influido mejor en la sociedad. Si el papel de la mamá o el papel de los grandes profesionales, sin desestimar a nadie, sin desestimar a nadie. ¿Por qué? Porque mire, ¿por qué en las cátedras de pregrado hay una materia que se llama humanidades? ¿Saben por qué? Porque la pretensión es que no tengamos bárbaros intelectuales, sino seres humanos profesionales. Pero, ¿se logra? No. Ese es el tema. Por eso, gloria a Dios, ¿por qué? Por la maternidad. Y a veces no se valora, a veces no se pondera ese papel, no se le tiene en cuenta. Por eso, mira, 1 Timoteo 2:15 es un texto muy fuerte, pero mira cuán mal interpretado ha estado. Cuán mal interpretado ha estado. Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación y ¿con qué? Con modestia. Algunos piensan, uy, no, Dios mío, qué desestima, qué menosprecio de la dama. ¿Sabe qué es lo que está tratando de decirte el texto? Que al contrario, nadie jamás debe desestimarte si has tenido la oportunidad de desarrollar este papel. Jamás. ¿Tiene alguien que decir o sentirse superior cuando tú has podido desarrollar este papel? Y si no, mire cortico, hile delgado, mire hacia atrás. Recuerde la maternidad, recuerde su crianza. Excepciones yo sé que pueden haber, claro, siempre habrá excepciones, pero ¿es la generalidad? No necesariamente. Por eso, qué bendición, y lo que Pablo está tratando de recordarnos es que nadie jamás te desestime por desempeñar el papel de la maternidad. Mira, cuántos muchachos, y yo conozco que no necesariamente olvido la generalidad porque conocí unos chicos que los tuvimos ahí en el ministerio por muchos años. Su mamá, pues por necesidades laborales estaba distante, de hecho fuera del país, y ellos acogidos obviamente por alguien de muy buena fe o alguien con mucha afinidad con ellos y su hijo, les acompañó, y esos chicos, sin que su mamá estuviera aquí, oiga, a uno entró de entrada becado a la universidad y jamás supo que era pagar un semestre. Es un profesional brillante. Y la hermanita, igual, hoy en día de hecho es una profesional. Nunca la tuvieron ahí pegadita, nunca. Pero ¿sabe qué? La generalidad apunta
a que muchas veces ese acompañamiento intencionado de esa mamá que está ahí acompañando, ayudando al desarrollo, al progreso, al crecimiento educativo, genera unos grandes resultados hacia final. Eso no es accidental. Hay situaciones excepcionales, pero esa tendencia, ese acompañamiento no es accidental. Por eso, como madres, tienen un papel único e indispensable en la instrucción y desarrollo de los niños, que son hombres en formación. Desde la concepción hasta la edad adulta, el hombre depende de su madre y en la formación que ella le da de una forma única y maravillosa. A lo largo de la adultez, ya sea casado o soltero, depende de las mujeres en muchas maneras de las que a veces uno no quiere reconocer. Pero seguimos dependiendo de las chicas. ¿Y tenemos por qué desestimarlo? No. Tenemos que darle ¿qué? Gracias a Dios. A mí me pasaba una particularidad en la casa, cuando estaba pues en la casa materna y me pasa ahora que soy casado. Yo no sé por qué hay cosas que yo no puedo encontrar, pero le pregunto a mi esposa e inmediatamente ya llega a donde está. Y el tema no es que yo no hubiera estado en el lugar donde estaban, es que estuve ahí, pero no las ve uno. Entonces, aún yo a veces digo, tienen esa capacidad de desarrollar la visión óptica o de desvelarnos, porque a veces hay cosas que uno nunca va a encontrar y que fácilmente pueden encontrar y nos pueden ayudar. En el matrimonio el hombre no puede ser fiel al Señor a menos que esté voluntariamente y amorosamente dispuesto a ser dependiente de la esposa que ha recibido. Y en la obra del Señor, el varón no puede ser fiel en esta obra y menos a Dios, a menos que sea dependiente de las mujeres a quienes Dios les ha dado responsabilidad en la iglesia. Porque es que hay gente que es así, ¿no? Si Dios ha puesto a una dama a servir y viene y le dice algo a un hombre, ¿qué dice el hombre? La desestima. ¿Quién es? Porque solamente atienden la dirección. Pero si Dios le ha dado una responsabilidad y le ha dado una autoridad en la iglesia, tenga cuidado porque no estás desestimando a quién. A una persona. Estás echando en menos lo que Dios ha llamado, el trabajo que Dios ha llamado y a la persona a quien Dios ha puesto por vocación. Entonces, se complementan tanto el hombre como la mujer en el servicio, en la vida conyugal, en el matrimonio, en la familia. Uno es cabeza, líder y proveedor, el otro es ayuda, apoyo, compañía idónea, eficiente y satisfactoria. Entonces, volviendo a 1 Corintios 11, Pablo, por eso, ante las malas interpretaciones, hace un cierre maravilloso aquí en el 11 y 12. En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Por qué? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero, ¿de dónde procede todo? De Dios. Por eso, busquemos el orden que Dios ha establecido y vamos a encontrar entonces cuál es el plan que Dios ha tenido para la vida del hombre y para la vida de la mujer. Que podamos complementarnos como Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a la competitividad entre nosotros, nos ha llamado a ¿qué? A complementarnos. Eso, porque a cada uno Dios le dio ¿qué? Su tarea, su papel y su función. Vamos entonces a orar por las damas, vamos a orar por los caballeros, vamos a pedirle a Dios que nos siga iluminando y que nos siga permitiendo realmente crecer y madurar y en el entendimiento de estas verdades, porque no se trata de saberlas, ¿no? Porque uno a veces las repite mejor que como se las enseñaron. Pero se trata de ¿qué? Que las pongamos en práctica, que las llevemos a cabo. Padre, queremos terminar este tema, Señor, y estas reflexiones que hemos hecho hoy sobre 1 Corintios 11 y 12, poniendo delante de tu altar la vida de cada varón y de cada damita que nos acompaña en este día. Rogarte de forma muy especial, Señor, que nos enseñes realmente a entender de dónde procede el orden que tú has establecido. Entender cuál es el propósito de ese orden y sobre todo, saber a dónde tengo yo que acudir para participar correctamente del lugar y de la tarea que me corresponde. Bendito Padre, gracias Señor por la bendición que tú nos has dado. Dice tu palabra que en el principio, varón y hembra, Dios los creó. Por eso te damos gracias porque tenía un sentido y tenía una razón de ser. Cuando viste al hombre solo dijiste,
no es bueno. No es bueno. Y es triste hoy en día tener que escuchar a hombres decir que no quieren estar al lado de una mujer. Por experiencias, por circunstancias, por X, por Y situación, pero definitivamente es un propósito completamente adverso a tu plan y a tu programa, porque tú sabes que nos es conveniente. ¿Cuál es la razón? Solo tú conoces qué sucede en este caso, si es el corazón de este hombre o hay alguna situación en el corazón de esta mujer. Y en ese mismo orden de ideas, bendito Señor, también hay mujeres que ya no quieren estar dentro de la vida conyugal. ¿Por qué, Señor? Solo tú puedes saber cuál es la razón, Padre fiel. ¿En qué se está fallando? ¿En qué se ha alterado el plan? ¿En qué se ha alterado el orden? ¿En qué se ha perdido de vista? Que ha generado que una dama que ha sido llamada a ser ayuda idónea y a compartir la vida conyugal con un hombre, ya no quiera. Por eso, Padre de la gloria, nuestra oración nunca se va a encaminar para hacer un juicio o para condenar. Nuestra oración en esta hora, Señor, se levanta es para pedir tu guía y tu dirección, tu bendición y tu misericordia por la vida de cada varón, por la vida de cada dama, por la vida de cada una de las damas y tu plan para ellas, y por la vida de cada uno de los varones y tu plan para ellos, bendito Señor. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que tu misericordia y tu fidelidad nos indique el camino correcto. Por eso el salmista en el capítulo 25 te dice, enséñame, Señor, cuál es ese camino. Muéstrame cuál es la dirección que tengo que seguir. Me has dado primero el privilegio de nacer siendo mujer y me has dado el privilegio de nacer siendo hombre. ¿Cuál es, Señor, el orden tuyo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función? Muchos de nosotros hemos emprendido, de hecho, la vida conyugal siguiendo solo un modelo, el que conocimos en la casa. Por eso, Padre, permite que aún valoremos, Señor, el modelo que tú has establecido en la vida de la iglesia, que es el modelo, bendito Padre, que nos permite entender realmente cuál ha sido tu plan y tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego de manera muy especial, Espíritu Santo, que nos ayudes a clamar por esa dirección, Señor, y a entender que te necesitamos, Padre de la misericordia. A entender, bendito Señor, que definitivamente tengo que reconocer si me he equivocado, cuán equivocado estoy, y si he errado, cuán grande ha sido mi yerro. Por eso tu palabra en 1 Juan 1:9 nos recuerda que si yo confieso, que si yo reconozco, que si yo verdaderamente delante de ti entiendo, Señor, que no he entendido el orden, que no había entendido cuál era mi tarea, que no había entendido mi función ni mi posición como mujer o como hombre, hoy yo te ruego, Padre de la gloria, que me ayudes, no solo a entenderlo, que me perdones por mi error, que me perdones por mis desencuentros y tal vez por mis acciones y mis consecuencias fallidas, pero que me ayudes realmente a restaurar primero que todo mi corazón y mi relación contigo, Señor. Porque simplemente desviarme de esa función y desviarme de ese orden no simplemente es faltar contra los que están frente a mí. Lo primero que estoy haciendo es faltar contra ti, Padre de la gloria. Por eso ayúdame, Señor, a entender que en la medida en que yo verdaderamente me sujete a ti como ha establecido Dios el orden, veré realmente la dirección y veré realmente el modelo y tendré realmente el entendimiento correcto de la realidad que estamos viviendo. Por eso te pedimos de manera muy especial, Señor, en esta noche, que haga resplandecer tu rostro sobre cada mujer y sobre cada hombre en este lugar. Que tengas misericordia de ellos y que les bendigas, que les guardes de todo mal y que les concedas tu paz, bendito Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.